Bueno, la siguiente conferencia que tenemos hoy día es de Naomi Grewal, de Facebook. Naomi ha estado muy entusiasmada con esta presentación desde hace meses, le hemos estado coordinando, tenía ya su viaje a Lima listo, había reservado todos los restaurantes de Lima para pasar una semana acá feliz, pero la semana pasada el médico le dio descanso por una razón que para ella es muy feliz, felizmente, ¿no? Y igual ha querido estar con nosotros, está ahí en la pantalla con ustedes. Bueno, realmente ella es una expositora de lujo. Naomi Grewal, acá te pongo su perfil, es la gerente de Consumer Insights Research en Facebook. Su equipo realiza investigación para atender las motivaciones de las personas a través de diferentes generaciones, geografías, dispositivos y tiempos. Antes de trabajar en Facebook, Naomi ocupó posiciones directivas en la industria de investigación de mercados en empresas como SurveyMonkey, UI, ahora UserZoom, e Ipsos. Naomi tiene un PhD en psicología cognitiva de Claremont University y en el 2012 fue reconocida con el premio anual de Neurotalento del Año de la Neuromarketing Science and Business Association. Actualmente trabaja en la oficina principal, en los headquarters de Facebook en Menlo Park. Su presentación de hoy día es Discovering Facebook Consumer Insights, en el que mostrará una nueva perspectiva en metodologías híbridas de investigación del consumidor que combinan diferentes métodos para entender la complejidad del comportamiento. Veremos dos casos, uno de la industria de la belleza y otro que compara los need states de los usuarios de Facebook e Instagram. Naomi, we're ready. Are you there? Yes. Okay. You tell me, and we'll go through the presentation. Do we start? Thank you. There we go. So I'm sorry I can't be there today with you in Lima. Peru is one of my favorite places I've ever visited, and I'm with you there in spirit, though. So today I'm going to talk about Facebook's North America Consumer Insights practice, which I lead out of our Menlo Park headquarters in California. And I'm going to share a bit about our philosophy around consumer insights at Facebook. And fundamental to that is our multidisciplinary or hybrid or mixed methods approach to consumer insights research. So let's start by setting the agenda for today. I'll give you an introduction to our industry-facing consumer insights practice and how this team identifies the trends and helps the industry of marketers and advertisers meet the challenges of the digital era. We'll then go through several sources of internal data that we leverage at Facebook, which is a key component of our insights philosophy. Then we'll talk about our approach to insights and our hybrid methodology. And then we'll go through several case studies that really bring to light the applications of this approach. Next. Facebook IQ is the sub-brand of Facebook that houses our consumer insights practice. Our insights and data feed into stories that are posted on the Facebook IQ blog, and that's insights.fb.com. Our purpose as an industry-facing consumer insights practice is fairly unique. We aim to challenge and inspire the industry of marketers and advertisers with our insights. So a traditional insights practice might focus more on understanding the products and services of Facebook, or perhaps on understanding the challenges that Facebook's clients have. Instead, we are industry-facing, meaning we're trying to answer some of the biggest questions for the industry of marketers and advertisers. Our mission is to help marketers and advertisers succeed in the more open and connected world created by platforms like Facebook. We primarily do people-based insights, where our focus is on the consumer behavior change patterns. In that vein, we study markets, so big geopolitical shifts, audiences or specific demographic groups, verticals, so maybe changes in a specific industry, and media, so consumer media behavior like the rise of virtual reality or messaging. With every research project that we undertake,
our priority is to leverage our own internal data within Facebook. And that's because, as you can probably imagine, Facebook has a very rich repository of data about people. Whenever we're looking at consumer or user data on our platforms, we do so in aggregate to understand trends across groups. We then marry this data with data from external sources, be that syndicated databases, working with third parties to execute large quantitative surveys, qualitative pieces of research, or even we collaborate with academics to run experiments. So let's now take a look at some of the unique insights that we can pull from Facebook's internal data. Next. We can understand who people are with our internal data. So we use inferred and stated interests and affinities, so who people are following, what people like, to really understand people's interests and their life stages. This lets us explore specific consumer segments like baby boomers, fashion shoppers, and new parents. So we really have the ability to understand people from generation, life stage, their demographics, as well as their passions. So again, what people are liking and who they're following. Next. This gives us the ability to study parents in the US, for example. And looking at behavior on our own platform reveals that moms and dads over-index on Facebook compared to non-parents. New moms in the US are actually at the forefront of this activity. So compared to non-parents, new moms post and share more, and they post 4 times more video than non-parents. Next. They post 2.4 times more status updates than non-parents. Next. They share almost 2 times more. Next. And they post 2.6 times more photos than non-parents. Next. Now, contrary to popular belief, we actually love this sharenting behavior, that is parents sharing more. Because compared to regular posts, posts from new parents in the US about their babies receive 37% more interactions from relatives and 47% more from friends compared to their general posts. Next. Across these different consumer segments, we can understand things like behavioral data or what people do on Facebook and Instagram. So in January of 2016, we did a study on parents in the US on Instagram, and we wanted to know when moms are most active on that platform. We used our demographic data to really pinpoint the moms on Instagram, and then we looked at what percent of moms were on Instagram during different windows of the day. And what we learned is what you can see here. The greatest proportion of moms are on Instagram in the morning and after work hours, suggesting that these are the windows in their day when they're taking the time to really pursue their interests online. Next. We can also understand behaviors like media consumption patterns on our platforms. Here's a great clip of a Banana Republic video ad that brings to life this winter coat. With people creating, posting, and interacting with more videos on Facebook, the composition of newsfeed is truly changing. On Instagram, people have always communicated visually. More than 300 million people around the world post more than 70 million photos and videos each day on Instagram. But for Facebook, now 100 million hours of video are watched daily. And that's a stat from almost a year ago. Next.
The next question that we can address with our internal data is, what are consumers interested in? So we looked at what parents were interested in, which we defined by grouping the types of accounts that the greatest proportion of parents followed. And we learned that for parents, these were topics like sports. So perhaps they're following accounts like their favorite soccer team or football team. Lifestyle and society, so accounts like Humans of New York. Music, which could include things like their favorite band's Instagram account. And entertainment, including accounts like E! Entertainment's Instagram account. Next. Besides what people follow, it's also insightful to take a deeper look at what and how passionate segments talk about their interests on our platform. In a recent study of beauty shoppers in the US, we found that women's evolving relationship with beauty is playing out more and more on digital platforms like Instagram. For example, if you look at the young millennial category here, 18 to 24, they're producing content about experimental styles with hashtags like smoky eye, winged liner, purple hair, blue hair, and piercings. But they also like to go to the other end of the spectrum and go with hashtag no makeup. As many older millennials, so the 25 to 34 age group here, move from that experimental college time to more mature daily routines, they're producing hashtags that are more focused on being healthy and natural. Now, Gen X beauty followers' conversations reveal a more holistic approach to beauty, including healthy eating and more natural ingredients like organic, skin, clean eating, and clean beauty. So regardless of age, what women choose to say on our platforms signals important transitional moments in their lives, and that information can help marketers and advertisers understand what women want to get out of their beauty products. Next. We're also able to review conversation data on our platforms. And what we see is that what moms and dads talk about is different. So this is Instagram data from the US, just from the month of November 2015. Now on Instagram, we see that moms tend to post hashtags that are related to her role as a mother. So top hashtags were things like love, family, and blessed. Whereas dads tended to post more about self-care, things like training, CrossFit, and gym rat. So for marketers, it's important to remember that while parenting is certainly an equal partnership today, what moms and dads talk about online and what appeals to them online may be different. And this type of conversation data can help answer those questions. Next. Outside of what people say, we can also understand consumers by looking at what and how they share on our platforms, in particular during really special times in their lives. So we recently ran a study about proposals, engagement, and marriage across 5 different markets in Europe using our internal data heavily. We found that 50% of newly engaged couples updated their Facebook status with a new relationship update within 48 hours of becoming engaged. So as the saying goes, you are not engaged or married until you are Facebook official. And this gives us a little insight into a new digital twist
in people's lives and how they're celebrating these special events. We can also understand stats like how long someone remains engaged. So how long their status is engaged until they change it to being married. And on average, that was 17 months in these 5 European countries. So this is an example, again, from those 5 markets in Europe looking at newlyweds. And it's what people are posting about their wedding day. So people post feeling excited, blessed, and loved. Those were the top 3 most posted stated feelings. But of course, there are mixed emotions. Newlyweds also talked about being tired, stressed, and nervous on their wedding day. Next. Another example of this sort of sentiment data, this stated of feeling data, comes from American Thanksgiving in 2014. So mobile phones are increasingly prevalent at the dinner table, even on a holiday like American Thanksgiving. Some 88% of people who were on Facebook during the Thanksgiving holiday access the platform from their mobile device. And we can track their stated feelings unfold over the course of that holiday weekend. And again, that's people logging into Facebook and stating how they feel. So an analysis of the stated sentiment shows that people go from feeling very thankful and blessed, and those are the dominant colors you see in that top graph, during Thanksgiving itself. And then they go to feeling quite excited, and that's the big purple piece you see in the Black Friday feelings graph. So the morning of Black Friday, which is one of the biggest shopping days of the year, they're feeling very excited. Next. But that adrenaline can only be sustained for so long, and people progress into feeling much more tired and exhausted from their shopping trips on Black Friday. So we can really see, the moments throughout the holiday that people are checking in and stating their feelings. And these really represent different stages and different opportunities for marketers to connect with their audience. Next. So Facebook data can really tell us part of the story, mostly what people are doing on Facebook and Instagram. But to understand consumers more holistically, we take a hybrid approach. So we couple this data with other sources. One of the ways we do this is by partnering with research companies like market research agencies. We also work with academics outside of Facebook to help us answer questions like changes in attitudes over time, non-conscious responses and associations. So that might be more of some experimental techniques like consumer neuroscience. We also try to partner with others to understand underlying reasons behind decisions, so maybe some qualitative work. And then offline behaviors. So while we have a great mass of data around online behaviors, we don't have as easy access to offline behaviors. So now we're going to go through how we've done this in a few different studies. Next. So a few weeks ago, we released this study, and we've been referencing this data in a few earlier slides. But this is the study on newlyweds, and it was in France, the Netherlands, Poland, UAE, and the UK. And for this study, we leaned heavily on our own data, which revealed things like people's purchasing habits. So we just saw that 69% increase in the 3 months leading up to the wedding day. Their stated feelings in their status updates, and themes in what they were talking about leading up to their big day.
We paired this with a survey, which we actually recruited for on Facebook by targeting people who had indicated through a major life event that they had got married in the past year. And through the survey, we learned the role of mobile and digital platforms in planning and celebrating respondents' weddings, as well as their attitudes toward emerging technologies like video drones as part of their weddings. Next. With this rich data on newlyweds' behaviors on our platform, including Facebook and Instagram, as well as the quantitative survey that accurately targeted recent newlyweds in these markets, we were able to package these findings together into a comprehensive insight story for advertisers. So you can see this on our blog if you look up from hashtags to honeymoon. But this is just a quick example of some of the findings. So we found something old and something new. From our internal data, we found several things about weddings that you may already know. Things like the most popular season for wedding is summer, the most popular month is August, and the most popular day is Saturday. So this behavioral data really emphasized facts that advertisers already know about weddings. But with the survey data, we spotted something new. 25% of newlyweds have used a personalized wedding hashtag on Instagram, and 15% have used a drone or action camera to capture wedding moments. What's more, 75% agreed that posting pictures on Facebook was a great way to celebrate with more people. So we were able to capture, both something new and something old with this mix of research methodologies. Next. In June of this year, we did a study on beauty shoppers in the US. So we've also referenced this a little bit already in some previous slides. And this also included this hybrid methodological approach. So we first did a qualitative piece of research with Galileo Research Strategy Consultancy to get a sense of current trends for beauty buyers. And what we learned in those focus groups and in-depth interviews informed our next step, which was a quantitative survey through Qualtrics. And finally, we included Facebook data on beauty shopper behavior, such as chatter or conversation data and content production trends. Next. So with this comprehensive approach covering qual, quant, and internal analysis, we got a strong sense of consistency across all the data points that we collected. And this example is about young millennials' approach to beauty as playing to the extremes. So from the focus groups, we heard people saying, like the quote in the middle here, "My approach to beauty is the extremes of both spectrums, either no makeup or really funky, colorful makeup." And we saw the same idea come through in the hashtags, as we previously mentioned. And we validated that through the survey with more than 1,700 beauty shoppers. And this approach helped marketers and advertisers get a very robust and complete view of what consumers are looking for in this particular category. Next. Another example of our hybrid methodology can be seen from a recent study on Facebook and Instagram and the motivations and mindsets of users across each of those platforms. So this, we used a 4-step methodology. We started with a quantitative survey with Ipsos across 6 different markets that included a card sorting activity where people had to choose each platform and why in different scenarios. Then we paired that with qualitative chat conversations
with 20 respondents per market to really bring those quantitative findings to life. We then looked at Facebook and Instagram behavioral data to validate those survey responses and really confirm that what people were saying was the same as what people were actually doing on our sites. And lastly, for areas where there was a lot of similarity between the results, where people were saying, I use Facebook and Instagram in the same context in the same ways, we did a follow-up investigation with sentient decision science to understand more nuances, more distinctions between people's non-conscious associations with each platform. So that was an implicit association test, really to delve into those unconscious associations people have with Facebook and Instagram. Next. An example of how we brought all these data sources together is found in the piece on our blog, A Tale of Two Feeds. But what we found, and this is just one piece of data here, from this survey, people find it very important to keep their feeds on both Facebook and Instagram very reflective of their current interests. And they say they do this by unfollowing people or accounts they're no longer interested in. So we followed that with investigating our internal data and looking at how frequently this behavior actually occurs. And what we found is that every week, people are updating their interests via adding or removing accounts across both platforms. Now, I also want to give you a little sneak peek into some of the results where we combined survey data with the implicit association test. And that actually hasn't been published yet, but it will be coming out in the coming months. So we found there were a lot of similarities in the survey results in terms of sort of use cases and need states across Facebook and Instagram. But we didn't really believe that. I mean, we know they're both social media platforms, but we thought there would be more distinction. And we thought perhaps an investigation into unconscious associations was necessary to really tease those differences apart. So with the implicit methodology, we were able to find more points of differentiation. And what we found to date is that Facebook is more about people's inner worlds. It's where they go for self-expression, for acceptance, support, to share opinions, to connect with their family and friends, and to be funny. Whereas Instagram is much more about their outside worlds. It's where they go for self-expansion, for exploration, to feel connected with people they admire, like celebrities, to be creative, and to feel a sense of amazement and wonderment. So be sure to check out our blog to hear more about that. Next. So one final example here, and this is really just highlighting where we've partnered with an external vendor to study mobile's role in the path to purchase. And this data is from the US. So here we worked with GfK, market research company, to understand omni-channel behaviors in the path to purchase. And our findings confirmed that the path to purchase is by no means linear. In today's multi-device world, people are discovering on one device, researching on another, and converting on a third. And add in any activity that happens in store, and it just becomes more and more complex. But the one constant we found in people's cross-device and cross-channel shopping journeys was their mobile phones. So 45% of all shopping journeys contain an action on mobile, and 1 in 3 omni-channel shoppers say they do research on mobile before buying on desktop or online. Next. And in the year ahead, 64% of omni-channel shoppers anticipate doing more research on their phones,
and over 60% expect to use their smartphone more in-store. Next. So these were just a few recent studies in which we've used this multidisciplinary approach, which allows us to get a more holistic view of consumer behavior. I hope this has given you a better sense of our research and the insights that we can provide for the industry. Next. So lastly, I just want to direct you to where you can go for insights like these to help you solve the challenges of the digital era. So this is our blog, the Facebook IQ blog, insights.fb.com. There you can sign up to receive our monthly publication. And you can also, of course, visit our Facebook IQ Facebook page. Next. And that's it. Thank you so much. And again, I really wish I could have been there with you today, but I know you're all enjoying. So thank you. Naomi, take a look at your audience. Can you see everyone here? Thank you so much. And take care. Congratulations again for the great news. Thank you so Congratulations. much. Un aplauso, por All favor, right. para otro aplauso más para Naomi. There's your audience. Thank you. Thanks. Bye. Bueno, ya estamos en la era digital, ¿no? Así que viene muy a propósito el recurso que hemos usado hoy. Hemos estado con Naomi como si estuviera aquí con nosotros. Y ahora, el siguiente, dado las dificultades del medio, no vamos a poder hacer preguntas con Naomi, pero vamos a seguir con el panel, ¿no? Y para eso quisiéramos, por favor, invitar al estrado a nuestros panelistas invitados del día de hoy. Damos, por favor, la bienvenida, con un fuerte aplauso, al señor Alberto Bachet. Él es socio y director general de marcas de Fahrenheit TV. Al señor Alfredo Quiñones. Alfredo es Marketing Manager de Coca-Cola Perú. Y a Julius Marcos, que es gerente de Marketing Digital de Alicor. Por favor, un aplauso para ellos. Cuando pensamos ya en el mercado peruano, en los responsables de hacer estrategias de marketing en el Perú, en las empresas locales, ¿qué retos especiales enfrentamos para incorporar tecnologías digitales en nuestras estrategias y llegar mejor a los consumidores? A ver, empezamos con Alberto, por favor. A ver, creo que desde el punto de vista, por lo menos de las agencias y de lo que compartimos con los clientes, es que, y aquellos de ustedes que son hambrientos de este tipo de seminarios, de charlas, de congresos, donde se toca el tema digital, se dan cuenta que cada vez que vamos a alguna nueva y alguna siguiente, tenemos toda una serie de información y toda una serie de herramientas y toda una serie de data que no teníamos antes. Constantemente está cambiando y eso casi como que nos abruma y decimos, ¿por dónde empezamos? Porque en el momento en que ya tal vez te enfocas en alguna herramienta o en algún tipo de análisis de data, ya todo cambia bastante rápido, ¿no? Entonces, diría que el gran reto que tenemos desde el lado de las agencias, el primero es cómo logramos mantenernos vigentes en este conocimiento del consumidor y este conocimiento de cómo se comporta, ¿no? Y lo otro que tal vez es lo más complejo es cómo somos capaces de analizar tanta data. Ahora, yo que al menos vengo de una generación, estaba tratando de buscarle una etiqueta a mi generación, ¿no? Porque todos tienen millennial, generación Z, yo creo que soy la generación PM, que es la premillennial, ¿no? Y en mi época, cuando yo empecé en esta industria de la publicidad, todo era más simple. Todo era casi copy-paste de una campaña a otra, hacías televisión, radio, prensa, paneles y se acabó. Y una marca hacía una campaña al año. Mi amigo también premillennial, César Saldaña, que está por ahí, en la época que trabajábamos en Procter, las marcas tenían 1 o 2 campañas al año y si acaso una promoción y eso ya se acabó. O sea, diría que estamos ahora en la era de la hiperfracturación tal vez de la comunicación de una marca, porque es de lo macro a lo hipermicro, ¿no? Y eso nos pone un reto enfrente muy excitante de alguna manera porque nos obliga a no estar estáticos, ¿no? Y lo otro que hablaba también con Iván
Álvarez, que también estaba a mi costado, también es de la generación PM, es cómo la investigación de mercado también ha cambiado. O sea, todo lo que nos han compartido en esta charla previa nos da una cantidad de información de cómo se comporta el consumidor y cómo se hipersegmenta también, que nos invita a reevaluar cómo investigamos el mercado y cómo tenemos que muchas veces hacer este tipo de investigación híbrida, ¿no? Donde combinas la investigación clásica con una investigación más de social listening, ¿no? Nosotros acabamos y seguimos participando en una licitación global, por ejemplo, donde el foco es servicio y donde nos hemos centrado en buscar la data es no en focus group tradicionales, no en investigación cuantitativa tradicional, sino en todas las plataformas donde uno hace reviews de hoteles, de líneas aéreas, de restaurantes, y ahí es donde hemos encontrado mucho de los grandes hallazgos con respecto a lo que significa el servicio para la gente, ¿no? Entonces creo que los grandes retos a los que nos enfrentamos tratando de sintetizarlo en algo es cómo somos capaces de adaptarnos a tal cantidad de data y sobre todo una vez tenemos toda esa cantidad de data analizada, y me imagino que me van a complementar ahora, cómo lo accionamos en campañas de comunicación o en esfuerzos de comunicación que nos puedan contribuir al negocio, ¿no? Y eso es un tema constante y que nos obliga a no estar quietos en ningún momento. Alfredo. Hola, ¿qué tal? A ver, retos, ¿no? Desde el punto de vista más del anunciante, digamos, creo que el primer reto es aprender a desaprender todo lo que ya habías aprendido, ¿no? Porque el cambio es tan constante que te obliga a estar siempre, digamos, eliminando algunos modelos que antes funcionaban y cambiándolos, ¿no? En Coca-Cola nos pasa mucho eso, ¿no? Estamos tratando siempre de innovar y hay todavía muchos paradigmas, ¿no? Que se tienen que romper para poder, digamos, romper esas barreras que nos permitan aprovechar mejor todo este presente y futuro que es la era digital, ¿no? Por otro lado, otro reto importante creo que también es la agilidad, ¿no? O sea, ser ágiles. Creo que eso estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Antes era mucho más fácil, ¿no? O sea, dabas un brief, ¿no? Tenías un tiempo para una campaña, la producción, ¿no? Y el comercial tenías que durar 3 meses en el aire y todo bien y funcionaba. Hoy en digital es totalmente diferente, ¿no? O sea, las campañas duran 1 semana, 2 semanas y tienes que tener contenido actualizado, relevante, que cale, ¿no? Porque si bien muchas cosas han cambiado y estamos hablando de desaprender, yo creo que algo que nunca va a cambiar es el poder del insight, ¿no? O sea, puede cambiar la forma y todo, ¿no? Pero si no encuentras un insight que realmente conecte y que mueva y que sea una verdad que realmente a la gente le resuene, o sea, no va a funcionar así uses, digamos, Instagram o drones o lo que sea, ¿no? Entonces la agilidad es clave, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una campaña que hicimos de Coca-Cola, que no sé si alguien habrá escuchado, por acá no hay muchos millennials, pero Ñam Ñam Boys fue como una campaña en digital muy sonada en Coca-Cola. Y lo que hicimos básicamente fue, nos dimos cuenta a través de la data, obviamente, que cuando posteamos con Coca-Cola un plato de lomo saltado, así humeante, ¿no? Con mucho appetite appeal, así delicioso, los comentarios de la gente son súper emotivos. O sea, es como si fuera una foto de alguien querido, ¿no? Y empezamos a descubrir, digamos, ya lo sabíamos, pero como que ir más fino en los insights de la relación que tenemos los peruanos con la comida, con nuestra gastronomía, ¿no? Y es alucinante, en verdad, o sea, es realmente increíble. Y de ahí desprendimos toda una campaña de co-creación, ¿no? Que también está muy, muy de moda en esta tendencia de co-crear las cosas con la gente y de hacerlos partes de la campaña, que antes tampoco era posible, ¿no? Con campañas bien ATL era difícil que ellos participen en las campañas, ¿no? Hoy es de todos los días, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esa agilidad para hacer campañas que duren 1 semana, semana y media, 2 semanas, y estar constantemente dando brand content que sea relevante, que sea consistente a la estrategia y todo eso, en verdad es difícil, o sea, no es tan fácil, ¿no? Porque si bien tienes que ser más ágil y dar mucho más contenido de tu marca en digital, porque es de ida y vuelta, tienes muchos más riesgos también, ¿no? Primero
el controlar la información, ¿no? O sea, me imagino que hay muchos que trabajan en empresas y que deben tener su community manager. No sé cuál sea la relación que tienen con ellos, pero, o sea, ellos tienen el poder en los dedos de escribir cosas sobre tu marca que pueden no estar para nada en tu estrategia o sí, ¿no? Y pueden cometer errores críticos, recientemente con Tampico, por ejemplo, o pueden salvarte de futuras crisis, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la crisis que tuvimos hace algunos años en Coca-Cola en redes con la moradita, y fue heavy, ¿no? O sea, administrar crisis hablando con el community manager todos los días, casi una hora al día, o sea, una hora, o sea, cada hora en el día, para preguntarme si poníamos esto o respondíamos esto o aquello, ¿no? Entonces, gestionar esa omnicanalidad que la que hablan justo ahora de estas plataformas omnicanales, si bien te genera mucho mayor cercanía, o lo debería generar, el nivel de control y de gestión de esa información y de las cosas que gente externa a las compañías ponen, que son las agencias que manejan nuestras redes, es también un súper reto, ¿no? Y hay que estar constantemente muy cerca a la gente que maneja nuestras redes y saber cómo son, actualizarlos de las cosas, de las campañas, ¿no? Y que realmente sientan que son un brazo extendido del equipo de marketing de la compañía, ¿no? Esta agilidad también viene de la mano, yo creo, con el perder el miedo a innovar, ¿no? A innovar y atreverse a hacer cosas diferentes. Y en el camino te puedes equivocar, es lo normal, ¿no? Pero creo que lo clave es aprender de las cosas que vas haciendo, ¿no? No sé, por ejemplo, la vía pública, ¿no? Antes, no sé, ¿hace cuánto existen las pantallas digitales? ¿10, 8, no menos, 5 años? Menos, 5 años, ¿no? Pantallas digitales. Antes la vía pública eran lonas, ¿no? Bueno, todavía quedan lonas, obviamente, ¿no? Pero tú mandabas imprimir y tu lona te duraba, pues, no sé, 3 meses, 4 meses, lo que dure tu campaña. Hoy tienes circuitos digitales que te permite innovar, usar el medio totalmente de otra forma, con horarios y con, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que tenemos un portafolio de marcas, puedes usar cada marca depende del horario, ¿no? Si es hora de la mañana, ponemos algo de frugos para el desayuno, si es hora de hacer deporte, Powerade, la cena Inca, y vas variando, ¿no? Y tratamos de innovar con este medio y nos juntamos, por ejemplo, con un proveedor de vía pública acá local que es Clear Channel, ¿no? Hace algunos años con una campaña de hecho se deben acordar que poníamos en las botellas de Coca-Cola los nombres de las personas, ¿no? La campaña Names, que es una de las campañas, digamos, más exitosas en el mundo para Coca-Cola, porque, digamos, poner tu nombre en la etiqueta, encontrar tu nombre es como te genera una identificación muy alta y eso genera una compra muy, muy fuerte, ¿no? Entonces tratamos de innovar con este proveedor Clear Channel y sabiendo que a la gente le gustaba que pongas tu nombre en las botellas, dijimos, seguro les va a gustar un montón o más que vean su nombre en una vía pública, ¿no? Entonces dijimos, oye, probemos a ver si se puede hacer eso y en verdad se podía con un programa, ¿no? Entonces la gente podía subir su nombre a una pantalla y ver, ¿no? Comparte una Coca-Cola con Charo Mellado, ¿no? Y tú tomabas foto y la posteabas y feliz, ¿no? Y genera también un engagement muy alto con la gente, ¿no? Sin embargo, no sabíamos y pusimos un moderador dentro de Killer Channel para que obviamente filtre, ¿no? Porque tú puedes poner ahí cualquier cosa, ¿no? No es un robot que pone las cosas, sino un moderador, ¿no? Entonces este moderador leía pues los nombres y por ahí se le pasó uno que fue crítico, ¿no? Alguien puso el nombre Elber, apellido Galarga, ¿no? Y al momento de leerlo pasó el filtro, ¿no? Entonces se subió ese nombre en la pantalla digital, Elber Galarga, y nos generó una mini crisis en redes, ¿no? Entonces tienes que estar preparado si quieres innovar también a afrontar esta serie de riesgos que son propios digamos, de atreverte a hacer cosas diferentes, ir probando y aprendiendo, ¿no? Bueno, hay también retos ya más internos de la compañía, ¿no? O sea, por ejemplo, en Coca, el área de marketing somos 10 personas, pero gente que maneja nuestra área digital son cerca de 30 personas, ¿no? Entre una fantasía que ve en Coca-Cola y entre una agencia in-house que tenemos solamente para nosotros, para manejar todo nuestro portafolio de marcas, que son cerca de 17 personas. Entonces, es un costo para la empresa muy alto el tener un equipo tan grande de gente administrando redes.
o administrando toda la plataforma digital, digamos, ¿no? Tenemos una radio digital que también tiene una casa y cuesta un montón de plata, ¿no? Entonces, los jefes arriba, que no son para nada millennials, digamos, tienen el ROI o el retorno de la inversión muy grabado en la cabeza, ¿no? Entonces, también es un rol nuestro educar a la gente hacia arriba a que este no es el futuro, ¿no? Es el presente. Y tratar de demostrarles con las herramientas que hayan que hay un buen payback de todo lo que están invirtiendo, de repente no hoy día, pero sí mañana, ¿no? Entonces, y usar nuestros partners para poder tener toda la data posible, para poder medir mejor lo que hacemos, que no es tan fácil, en verdad. O sea, nos hemos demorado mucho en poder sustentar a los jefes, ponerte lo que significa un like versus lo que significa un share, versus lo que significa digamos, comment, ¿no? Y tener fórmulas, algoritmos para poder medirlo y entender cómo eso correlaciona de cierta manera con el brand love y cómo el brand love correlaciona de cierta manera con el volumen o futuro y la lealtad. Entonces hay muchas cosas que ir educando y creo que también es un reto interno que tenemos, ¿no? Educar a la gente que está un poco más lejana, digamos, de la era digital y hacerlos entender de que es una buena apuesta, ¿no? Yo creo que hay un montón de retos, son los que tengo ahorita un poco en la cabeza, pero yo creo que el principal que desencadena todo es aprender a desaprender todo lo que hemos aprendido en los últimos 10 años sobre marketing o sobre digital, no es lo que nos va a llevar a lo que va a ser el futuro de la era digital, ¿no? Entonces, es una constante y por eso es tan divertido también, ¿no? La era digital es apasionante porque tiene esta adrenalina y esta no monotonía permanente de probar y agregarse a hacer cosas diferentes, ¿no? Nos preguntabas cuál era el reto de implementar una estrategia digital y engancho un poco con lo que nos contaba Alfredo hacia el final de su intervención y es tener una estrategia de evangelización. En realidad, para mí es fundamental que efectivamente la alta dirección de la empresa esté súper alineada con qué es lo que queremos hacer y cuáles son los objetivos que queremos lograr con esto. Atar justamente cada una de las métricas digitales, que existen millones, con los objetivos de la empresa es un reto bien grande. Y que se compre esta correlación desde la más alta dirección de la empresa hasta los equipos de marketing es una chamba bien ardua, ¿no? En realidad, no solamente tenemos que lograr, la alineación en el comité de gerencia de la empresa, pues parte con que el presupuesto que se tenga que entregarse así, pero también con los equipos de cada una de las marcas que nosotros tenemos, por ejemplo, que en realidad estamos hablando de más de 10 marcas que hoy día han cambiado su forma de trabajar de un día a día, mucho más enfocado en actividades regulares de ATL y BTL, con todas las otras funciones que también tienen, a tener que manejar un día a día, un always on, con la agencia, con el equipo digital, donde las mismas agencias que nos brindan servicio han tenido que trabajar de una manera distinta, ¿no? Y aprender a trabajar en un equipo un poco más amplio, con perspectivas y cantidad de cosas mayores, ¿no? Antes una marca podía hacer 3 o 4 comunicaciones anuales. Hoy día tenemos literal 4 copies a la semana, ¿no? Entonces, obviamente, eso demanda un cambio de paradigmas, un cambio de comportamiento dentro de todo el equipo y también demanda dentro de nosotros los encargados de digital, pues estar acompañando esta evolución del equipo en el día a día, ¿no? Para mí esa es la clave como reto dentro de la implementación de una estrategia digital. Finalmente, como les decía, los objetivos son básicos. Finalmente, si no tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo, el ROI que tenemos comprometido adentro no se va a ir demostrando que se está dando en el tiempo. Y cada una de estas nuevas implementaciones, de estas nuevas cosas que hacemos en digital, requieren ir entregando estos pequeños goals que vamos metiendo cada semana, ¿no? Entonces, en la medida en que esos goles que se metan sean comunicados adecuadamente y se encuentre ese vínculo con el objetivo macro, creo que todo va a fluir mucho mejor.
Eso es. Sí, pues es verdad, el cambio sucede mucho más rápido de lo que podemos manejarlo, ¿no? Es una cosa permanente y ya escapa nuestra capacidad de reacción a veces. Un poco en la línea de lo que decías de tratar de medir resultados. La parte bonita, creativa del marketing digital es comunicarse con el consumidor de manera más directa, conectar con él, ¿no? Pero la parte que a veces no sabemos manejar mucho o nos cuesta más aprovechar es el poder medir resultados a través de lo digital, ¿no? Toda la parte de analítica y las métricas. ¿Cómo las empresas y las agencias usan realmente las métricas o no las usan tanto? ¿O qué hacen para producir sus propias métricas para medir la efectividad de sus resultados una vez ya ejecutada la estrategia? Alberto. Bueno, en nuestro caso, en el área digital tenemos un equipo que se dedica a básicamente analizar justamente esa data, ¿no? Y generar algún tipo de conclusión o de tendencia, ¿no? Que nos pueda alimentar, ¿no? Pero yo diría, tal vez hay un reto que creo que comparto y se ha sido mencionado tanto por Julius como por Alfredo, que creo que es clave, que es, y eso trasciende lo digital, ¿eh? Que es algo que nosotros tratamos de ser un poco tercos y medio hasta antipáticos con nuestros clientes, que es cómo nos sentamos en algún momento y rompemos esta vorágine del día a día y de toda esta tormenta de campañas y de acciones que no para en ningún momento. ¿En qué momento tenemos un paréntesis simplemente para ver resultados de negocio? ¿En qué momento paramos y decimos, a ver, esta campaña, qué es lo que ha contribuido al negocio en particular? Y de verdad, y creo que es algo que estamos tratando de cambiar, pero no es la mayoría de clientes que paran con las agencias a compartir resultados de negocio. Justo en un artículo que escribí la semana pasada en El Comercio hablaba de no subutilices a tu agencia, porque en la medida en que no involucras a tu agencia en los resultados de negocio, en qué está pasando con esta data que se genera y de qué manera estas campañas contribuyen o no contribuyen al negocio, simplemente nosotros vamos a hacer grandes equipos digitales y grandes creativos y estrategas haciendo posts, haciendo comerciales de televisión y haciendo catálogos para tiendas por departamentos y punto, hasta que llegue el siguiente brief. Si no logramos crear esos espacios cada 2 meses o cada 3 meses, nuevamente haciendo referencia a César, que trabajó muchos años en Procter. Yo me acuerdo en la época que trabajaba con Procter & Gamble, teníamos los famosos business reviews, que también se hacen en la Licorp, que son revisiones de negocios cada 2 o 3 meses, donde se hace un pare y el cliente presenta cómo vamos en el negocio, cómo vamos de acuerdo a los planes, qué está pasando con la competencia. Ese plan, ese flow que teníamos en el año, ¿lo tenemos que cambiar? ¿Hay que modificarlo un poco o está yendo en el camino correcto? En el momento en que podamos hacer esas pausas y cruzar la data de lo que hacemos en digital y de lo que hacemos también en lo no digital, en el offline, y empezamos a entender cómo eso hay una causa-efecto y empezamos a aprender de los aciertos y de los goles y de los errores también, porque dentro de estos paradigmas que hay que romper, que mencionaba Alfredo hace un rato, es, por ejemplo, cómo le perdemos el miedo a fallar. Cómo Bill Bernbach, que es la B de DDB, el que es nuestro socio en la agencia, hablaba de las libertades, ¿no? Y una de las libertades era la libertad para fallar. Cómo no le tenemos miedo a probar, y cuando algo falla, no viene la espada de Damocles a decir quién es el culpable de haber metido la pata y yo quiero esa cabeza y va a tener que rodar o va a tener que mandarlo a, ¿cómo se llama?, a cumplir una pena en algún lado, ¿no? Sino que el error sea una oportunidad de aprender. Y eso en digital es fundamental. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, porque lo puedes saber muy rápido si está teniendo engagement, si está teniendo compartidos, si está generando algún tipo de viralización, se puede saber muy rápido. Y si falla, próxima y pruebes otra cosa, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que podamos generar esos espacios donde
donde entendamos todas nuestras acciones, cuáles son las consecuencias que tienen el negocio y se generen aprendizajes, vamos a estar realmente avanzando y desaprendiendo lo que durante una época se hacía, que era a final de año veíamos qué tal le fue a la compañía y a final de año ya pasó el año. Esto lo tenemos que saber casi diario, semanal, mensual y cada cierto tiempo para tener realmente avances concretos y aprendamos de toda esta data que es espectacular, ¿no? Yo me llevo uno de los aprendizajes que ha salido ahí, que yo creo que es bien real. Si te comprometes o te casas, si no sale en Facebook, sigue soltero. Eso es bien importante. O sea, que alguno de ustedes que se haya comprometido o se haya casado y su pareja no lo haya puesto en Facebook, yo me preocuparía un poco. ¿Cómo era la pregunta? No, mentira. A ver, de hecho, de lo que veíamos en la presentación de Justin de Coca, creo que Perú todavía está bastante lejos a nivel de data y de análisis de data y de usar adecuadamente la data, ¿no? Nosotros todavía creo nos basamos mucho en este tercer nivel que hablaba Justin de información, de Nielsen, de Kantar, de Millwall Brown, de Ipsos, de todas las agencias, y es una muy buena fuente de información, obviamente. Pero yo creo que, y un poco también repasando en mi cabeza de lo que se ha hablado ahora en la mañana, no estamos usando todavía ni siquiera en Coca-Cola la información de nuestras redes, o sea, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de los perfiles de la gente. O sea, creo que todavía falta mucho. Si bien a veces sacamos algo y últimamente hemos estado piloteando algunos, o sea, llegamos a algunos insights y los probamos en digital a través de un post para ver cómo van y cuáles son las reacciones y usamos eso para pulir los briefs, digamos, que es una forma también de recolectar data y validar algunas hipótesis. Pero, por ejemplo, también tenemos muchos partners como McDonald's, como Delosi, como Cencosud, que también tienen mucha data y nunca las cruzamos como para armar realmente buena calidad de información para hacer mejores briefs, ¿no? Creo que todavía están muy basados nuestros documentos, nuestros briefs en este tercer nivel de información, más de auditorías y de estudios, que de una data tal vez mucho más confiable, como hablaba Justin, de la data que nosotros hoy administramos a través de nuestras redes y de nuestra data que hemos ido colectando en los últimos años, y tampoco con nuestros partners que también tienen información. Eso, digamos, primero, ¿no? O sea, creo que todavía nos falta mucho y me voy acá con he apuntado varias cosas como para que quiero hacer ahora de aquí en adelante con las agencias, con Underman, con nuestra in-house digital que es Finances o el SIC, y con nuestros clientes, ¿no? Que también, me imagino que a través de la tarjeta bonus de One, o sea, la cantidad de información que debe haber ahí que podemos cruzar con las cosas que nosotros hacemos debe ser brutal, ¿no? Entonces me llevo varias tareitas ahí para el futuro. Y lo otro que creo es que, y conectando un poco con lo que hablaba Miquel en su charla, en marketing usamos mucho la información y la data para conectar con la gente, ¿no? Para comunicación. Y no la usamos todavía para una ejecución, digamos, perfecta y con todos esos insights detrás en el punto de venta, ¿no? Creo que ahí nos falta bastante. Y efectivamente coincido que todavía se ve como la última parte del proceso y es donde se tangibiliza la estrategia y se hace visible la estrategia, digamos, ¿no? Creo que ahí todavía nos falta y también me llevo cosas de Miquel para repensar ahora en el futuro, ¿no? Y pensando más en el negocio holístico, más allá de la parte de ejecución y de shopper y de la misión de compra y de comunicación, si ves el negocio en su forma integral, o sea, el insight o la data puede ser usada en todo, en verdad, ¿no? Desde con los transportistas de los camiones que reparten las botellas de Coca-Cola hasta, no sé, el 0800 del Lindley, o sea, el trade, la misma fuerza de ventas, dándole argumentos para vender mejor nuestros productos en base a insights comunes que son fáciles de transmitir a los bodegueros o al canal que estén vendiendo. Entonces creo que en verdad me voy un poco con la responsabilidad de tratar de usar mejor la data, ¿no? De conseguir mejor data a través de la cantidad de data que hoy tenemos y que podemos administrar, y tratar de, con esta era de la data,
poder hacer los negocios mucho más rentables, mucho mejores, ¿no? Porque de hecho la información creo que es lo que nos permite dar luces de mejorar procesos, de mejorar en general todo lo que hacemos nosotros para los consumidores. Bueno, consumidores / personas, ¿no? Porque al final son personas más que consumidores. Pero nada, creo que voy con eso, ¿no? Es todo un reto medir la información. De hecho, cuando recién trabajábamos con las agencias digitales, era imposible. Necesitabas un manual para leer los reportes de la data, ¿no? Porque era tanta data que no sabes por dónde ni siquiera digerirla, ¿no? Y con el tiempo fuimos haciendo mucho más prolijos los reportes y entendiendo qué indicadores eran los claves que querías medir, con qué correlacionaban, ¿no? Para qué los estabas midiendo. Y en el tiempo hemos ido perfeccionando mucho la forma de leer los reportes y la medición de los indicadores, pero siempre en el nivel para conectar con la gente a nivel de marketing, ¿no? de campañas. Nunca a un nivel mucho más holístico, integral, que creo que eso es una evolución del uso de la data, por lo menos en el Perú, ¿no? Buenísimo. Sí, Julius. Bueno, a ver, quien piense que hay 3 datos con los que podemos manejar digital está súper equivocado. O sea, tenemos miles de millones de datos que podemos tocar. La clave está en qué miro, pero qué miro creo varios niveles, ¿no? Varias capas. Un nivel del día a día, donde puedo ver y entender cómo estoy gestionando esa conversación diaria con nuestros usuarios, con nuestros consumidores, con nuestros clientes, donde puedo saber efectivamente si es que estoy generando una reacción positiva o no, y sobre eso pues hacer los ajustes del día a día que se requiera, mejorar la performance de nuestra pauta, se puede hacer en el día a día. Tienes una gestión bien amplia que la puedes manejar fácilmente. Existen múltiples herramientas de monitoreo, de traqueo del nivel de engagement que estás logrando en tus redes sociales, etc. Hay otro nivel un poco más superior y es donde empiezo a correlacionar ya, estoy moviendo un formato en específico, una presentación específica de una marca, cómo eso correlaciona con la venta que he tenido a fin de mes, ¿no? Y es empezar a vender esa gestión de digital dentro de la empresa y empezar a correlacionar cosas con lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? Y con el consumo de nuestros productos. Y hay un nivel incluso mayor y es cómo estoy impactando en posicionamiento de la marca, en el funnel de la marca, ¿no? Es obviamente un nivel donde tengo que ya correlacionarme con estudios mucho más extensos, que no son cosas que se hagan todos los meses, ¿no? Donde ya vamos a poder empezar a medir el impacto que tiene nuestra comunicación, de ese día a día, de esa conversación que gestionas en el día a día del community management, a cómo estoy moviendo el indicador global de la marca, ¿no? Creo un trabajo muy arduo, hay información, millones. La clave está en elegir estas 4 o 5 cosas que son las que tengo que gestionar y son sobre las que conversas con la agencia en el día a día, son las que tienes como métricas de optimización para tu agencia de medios y es sobre eso, sobre lo que vas construyendo y vas construyendo para llegar al macro, que es impactar en el negocio, ¿no? De una manera positiva, además. Sí, parece mentira, ¿no? Pero antes el problema era que nos faltaba información, ahora el problema es que nos sobra y no sabemos qué hacer con ella. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Julius, Alfredo y Alberto por su ayuda en este panel, que nos ha ayudado a localizar un poco lo que hemos visto hoy día.